A partir de la presente entrega se comienza a poner interesante. Hablaremos del tiempo y la expiación. Recapitulando lo que ya hemos estudiado anteriormente, el milagro es el resultado de darte cuenta de que existen posibilidades que van más allá de la vida mecánica que te has convencido que eres. Es decir, tu vida no solo es tu trabajo, amigos, pareja. El milagro es la realización del ser humano tal y como es, a pesar de que esto sea muy difícil de creer, es la pura verdad. En tu diario vivir, tienes bien definido en tu mente qué sí te puede suceder y qué según tú jamás va a suceder. Sin importar de qué cosa se trate, tú ya tienes perfectamente definido el marco en el que te moverás hasta que dejes de respirar. Y cuando ocurre el milagro es justamente la suspensión temporal de todo eso que creías como verdadero. Es darte cuenta que en los años que llevas con vida te has contado a ti mismo una historia falsa. Por eso un curso de milagros es tan duro de digerir. Por eso no lo toleran. Porque nadie quiere sentirse como un completo idiota. Nadie está dispuesto a aceptar la verdad porque esta va a causar revuelo en muchos niveles. El ser humano se acostumbra a querer tener la razón en todo y defenderá a muerte sus ideales y maneras de proceder. Y déjame decirlo nuevamente por si no soy muy claro, defenderá hasta la muerte sus ideales y maneras de proceder. Pruebas que sostengan mi declaración anterior tenemos muchas. ¿Cuántas y cuántos no hemos visto desfilar en camas de hospital y morir en su ley? Preferirán entregar un cuerpo herido, enfermo y maltrecho, antes de aceptar que me he equivocado todo este tiempo. ¿Pero cómo? Mi manera de ser, mis pensamientos, la forma de educar a mis hijos, mi trato con los demás, mis respuestas hacia los hechos de la vida, ¿me estás diciendo que me he equivocado en todo? No, tú eres el que está mal. Yo he hecho lo mejor que he podido. Por supuesto que has hecho lo mejor que podías con lo que sabías, pero eso no te exime de haber errado en lo que por definición debería haber sido una clase muy simple de superar. Y esa simple clase se convierte en examen extraordinario que se repite una y otra vez. Vidas van y vidas vienen, sin poder sacarle el provecho necesario a aquello que debió quedar claro en una sola vida. Y es justo aquí en donde otro factor toma lugar, el tiempo. Y es que en este gran esquema universal, que da lugar al desarrollo de la vida, encontramos que si algo debió tomarnos unos pocos años, se convirtió en muchas existencias. También tenemos la posibilidad, de alguna manera, acortar el tiempo de aprendizaje. Nadie sabe cómo llegó a este mundo. Un día simplemente ¡puf!, apareciste aquí. Y lo único que podemos pensar es que estamos aquí para aprender y practicar. ¿Pero practicar qué? Se nos cuenta que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, o de algún creador, sin importar de quién se trate. Entonces, si fuimos creados a la imagen y semejanza de X creador, que se haya inventado todo esto, eso significa que su semejanza debe tener las mismas capacidades que el creador en cuestión. Las escrituras en las religiones no se cansan de decirnos que somos semejanza de quien sea que haya creado todo esto, pero encerrado en un cuerpo humano se aprecian todo tipo de limitaciones, y posiblemente esa sea la respuesta. Estamos aquí para aprender o practicar a cómo ser como el Creador, o tal vez para recordar la experiencia de ser el Creador. Gautama nos decía, estás aquí para encontrar tu camino y entregarte a él en cuerpo y alma. ¿Cuál es tu camino? Las cosas del mundo están muy bien, todo está muy bien, el dinero, la fama, los amigos, las relaciones, tu empleo, todo está perfecto, están ahí para ti. Son parte de los juguetes que están a tu disposición mientras desarrollas tu existencia terrenal. Sin embargo, ninguna de las anteriores son tu camino. Nótese que el Buda dijo, en cuerpo y alma. Posiblemente te encuentras aquí para experimentar las capacidades del Creador, con las limitaciones de un cuerpo humano, en caso de que ellas existan. El texto en cuestión nos dice, el milagro sustituye un aprendizaje que podría haber tomado miles de años. El milagro acorta el tiempo para producir su colapso. Tu lección era de una sola vida, una sola existencia, pero en el camino algo te distrajo y comenzó un caos que te tiene justo en el momento presente, sin importar las circunstancias en las que te encuentres. Pero cuando el milagro sucede, acorta el tiempo de aprendizaje, porque el milagro revela tus verdaderas habilidades. El milagro entra en tu cabeza y ese gusanito de pensamiento de lo que ha tenido lugar no puede salir de ti, y a partir de ese momento comienza un viaje sin retorno. Como ya hemos comentado antes, tú tienes un margen muy marcado de las cosas que pueden suceder y las que no. Y en algunos casos te gusta diversificar. Y comienzas a pensar en algo hermoso y dices, eso podría pasar, pero en mucho tiempo.
Y justamente el milagro se encarga de que tus ideas estúpidas se vayan por el retrete, porque el texto en cuestión nos dice que el milagro acorta el tiempo y produce su colapso. El milagro colapsa el tiempo, aquel puente entre tú y tus ideas colapsa cuando el milagro tiene lugar, porque recordemos que el milagro es el resultado de quitar lo falso y poner lo verdadero en su lugar. Todas esas ideas y pensamientos de que crees saber cómo es la vida, a la basura todo. Eso en caso de que no te haya funcionado como a ti te gustaría. Y cuando dejamos atrás y no creemos más en las falsedades que nos hemos contado a nosotros mismos y comenzamos a poner lo que sí puede ser en su lugar, es cuando el milagro aparece y colapsa el tiempo, porque el tiempo es solamente una unidad de medida extremadamente relativa. El tiempo en muchos casos es un impedimento, pero el ser humano entrenado o alquimista no teme al tiempo, porque conoce su naturaleza. El tiempo puede desvanecerse con el pensamiento adecuado. Ahora bien, se nos habla de la expiación. ¿Pero por qué un término tan fuerte? ¿Qué tiene que ver en todo esto? Pues mucho. La expiación es la liberación. Tu aparente condena ha sido pagada. ¿Y por qué digo aparente? Pues porque no existe tal cosa. Y esto es algo bien importante. Por favor, pon mucha atención. No existe un sujeto llevando cuentas de lo que has hecho o dejado de hacer en el mundo. No existe más castigo que el que tú mismo pienses para ti. Tienes que darte cuenta de algo. Si es verdad que eres hijo de un Creador todopoderoso, si eso llegase a ser verdad, entonces tienes potestad por sobre todas las cosas. Tu Padre es en extremo amoroso. Él no puede ver error en ti. Pero en tu convencimiento, en tu necesidad de llenarte de basura, te convenciste que eras peor que suciedad, que jamás podría ser cierto que tú descendieses del Todopoderoso. Esa idea te aterró, porque tú, por tu propia maldad, viste tantos errores en ti mismo que no pudiste soportar la mera idea de que te emparentaran con el todo. Pero Él jamás vio nada de eso en ti, y no lo vio porque no puede hacerlo, por decirlo de alguna manera. Él te ve como su semejante, y en su perfección, todo lo que puede percibir es perfección. Pido a mi audiencia, por favor, que no se rasquen la cabeza con lo que acabo de comentar. Ahondaré más profundo en videos posteriores. Si no quedara tan claro ahora, no se preocupen, tenemos mucho tiempo para desmenuzar estos temas. El todo te ofrece expiación a través del milagro. El milagro es el medio por el cual el todo se expresa, y cuando hay expresión, hay expiación, porque el milagro despierta en ti esa comezón de pensar que posiblemente sí seas digno de su presencia, y cuanto más son practicados los milagros, más te convences que no puede ser de otro más que del todo. El proceso entre experimentar el milagro y conseguir la expiación puede ser un shock tremendo. Puede representar muchas cosas, sentimientos encontrados, porque abrir la puerta a una nueva conciencia te hará revisar que lo que has atravesado nunca fue necesario. Todo tu sufrimiento, todo tu dolor, tu extrema soledad, jamás fue necesaria, porque aparte de todo nunca fue verdad. Y para el que tenga la fortaleza espiritual de continuar y no abandonar el camino, primero se sentirá como un tonto, porque solamente un estúpido se convencería de cosas que son mentira. Después puede venir una melancolía al ver que todo el anterior sufrimiento estuvo de más, y que fue resultado de tu engaño, de permitirte creer en cosas que no son verdad. Pero una vez pasando esa línea, es la realización a una nueva vida. La expiación ya es tuya, el precio ya fue pagado, y no te engañes, y no permitas ser engañado. Nadie tiene que ser clavado en una cruz para tu liberación. El precio, si es que alguna vez haya existido alguno, ya ha sido cubierto desde el principio de los tiempos, porque en realidad nunca hubo un precio que pagar. Tu Padre no tiene necesidad de pagar una fianza para un crimen que jamás has cometido. Siempre fuiste tú y tu mente haciendo cosas en contra de ti, pero solo porque tú se los permitiste. En la descripción de este video te voy a dejar los enlaces para que puedas leer totalmente gratis cualquiera de mis libros. También te dejaré los enlaces en caso de que gustes adquirirlos en Amazon.